Entonces, el día de hoy vamos a hablar entonces de escoliosis congénita. La idea es que vamos a tener pues un panorama amplio acerca de lo que es esta entidad. Y como definición tenemos que es una deformidad lateral de la columna con una alteración en el plano sagital que va a ser secundario pues a unas deformidades en las vértebras, en las costillas, y su progresión va a depender principalmente del paciente y de las características de la deformidad. Eh, hay que tener en cuenta que está asociado principalmente a unas alteraciones en la segmentación y en la formación de las vértebras. Con respecto a las generalidades, entonces, hay que recordar que como un pico de incidencia tenemos que puede ser de 0,1 hasta un nacido por cada 1.000 nacidos vivos, y hacen parte del 10% de todas las deformidades escolióticas. Hay que recordar que solamente un 25% de estas deformidades no van a progresar o lo van a hacer levemente, y el 50%, casi que la mitad de estas deformidades al momento del diagnóstico, van a tener un riesgo de progresión rápidamente. Digamos que tiene una asociación genética o hereditaria para la cual vamos a tener un riesgo de 5 al 10% para aquellos hermanos de primer nivel, y el 61% de estas deformidades van a tener malformaciones asociadas como Batter L o el Charge. Bueno, por lo esto es importante hacer una búsqueda activa y para lograr tener una detección temprana al momento pues, de los tamizajes, ya sean prenatales o neonatales. Hay que recordar que tiene como digamos, una influencia por los factores externos, sean genéticos asociados pues a la madre o también a los factores pues ambientales, como lo son la diabetes gestacional, la exposición al monóxido de carbono, a las especies reactivas de oxígeno por el cigarrillo, pacientes que han sido expuestos in útero a la fiebre prolongada, y también antecedentes de consumo de alcohol y antiepilépticos en el embarazo. ¿Qué es lo que pasa principalmente? Ya sabemos que a partir de la sexta semana es que en la etapa mesenquimal es que empieza a ocurrir el desarrollo pues, de todo lo que es el neuroeje, a partir de los somitas. ¿Qué es lo que pasa? Los somitas se van formando y van sufriendo un proceso de segmentación y recombinación, y esto va a dar como resultado un molde de cartílago, el cual a lo largo del tiempo se va a ir osificando y va a tener como resultado la formación de la columna vertebral. Entonces, una falla en esta etapa, entre la cuarta, sexta, a veces algunos textos hasta la octava semana, en la segmentación y la recombinación de los somitas, es que van a presentar o a terminar pues en las deformidades del neuroeje. Con respecto entonces a la clasificación o como lo vemos en la literatura actualmente, vamos a tener dos grandes defectos en la segmentación o defectos en la formación. Cuando hablamos de defectos en la segmentación, principalmente vamos a tener como defecto grande unas conexiones anómalas entre las vértebras, y vamos a tener como resultado vértebras en bloque que lo definen como una falla bilateral en la segmentación, o una barra unilateral, en la cual solamente vamos a tener un efecto en la segmentación por un lado del neuroeje o la columna vertebral. ¿Qué pasa? A veces pueden ocurrir combinaciones de estas deformidades, e incluso estas, como vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo, una hemivértebra unilateral con una hemivértebra con una barra unilateral van a tener el mayor riesgo de progresión o de generar unas deformidades más profundas. Cuando ya estamos hablando de efectos en la formación, estamos hablando de definir cuándo tenemos pacientes en donde, hay cuñas o hemivértebras. Lo que pasa es que para definir principalmente las dos diferencias grandes de estas es que una hemivértebra, pues una vértebra en cuña, que siempre en los textos nos tratan de ayudar a explicar, es una vértebra que es hipoplásica, ¿cierto? Pero que es una vértebra que va a tener todos sus componentes, como los pedículos y sus centros de osificación, y adicionalmente va a tener disco intervertebral superior y disco intervertebral inferior. Las otras hemivértebras es cuando ya
tenemos una vértebra que se forma parcialmente solamente con un pedículo y un centro de osificación unilateral, y ya vamos a empezar a definir si está completamente segmentada o parcialmente segmentada, y si tenemos pues la fusión con los cuerpos vertebrales superiores e inferiores. ¿Qué es lo que pasa? Una vez ya tengamos la clasificación o sepamos en cuáles escenarios que nos estamos, digamos, presentando, nos estamos enfrentando, hay que recordar que cada una de estas entidades, sobre todo cuando hablamos del periodo neonatal o en los pacientes, digamos, pediátricos, todo tiene una historia natural. Entonces, con respecto a estas deformidades, el crecimiento va a ser hacia el lado convexo de la columna vertebral, es decir, hacia los espacios normales. ¿De qué va a depender esto? De la edad del paciente, del ápex de la deformidad, del tipo de deformidad y de las características que cada una de las deformidades vaya a tener. Entonces, con respecto a la edad, sabemos que curvas que vayan a tener una progresión rápida generalmente ocurren en los pacientes menores de 5 años o en el pico de la adolescencia, digamos en el pico de crecimiento. Pacientes que tengan curvaturas torácicas altas, el crecimiento va a ser lento, diferente a aquellos pacientes que presenten curvaturas en las regiones toracolumbares, ¿cierto? O lumbares bajas, en las cuales las deformidades van a ser mucho mayores. El tipo, ¿cierto? Las deformidades que tengan combinadas una barra unilateral con una hemivértebra contralateral van a ser curvaturas o deformidades con un mal pronóstico, y aquellas que tengan un bloque completo o una vértebra, una hemivértebra que esté fusionada, pues, o no segmentada, fusionada con la vértebra superior e inferior, van a ser deformidades que tengan un mejor pronóstico, y aquellas que sean unilaterales van a tener peores pronósticos con respecto a aquellas contralaterales, es decir, que tengan una deformidad en un lado en un segmento y en el otro lado contralateral en otro segmento, debido a que dice la literatura que pueden compensarse, y aquellas que tengan ángulos de Cobb menores a 25 grados también pueden ser unas curvas en las que se denominan que tienen un mejor pronóstico. Con respecto a la progresión, y esto es algo que cuando uno hace la revisión de este tema, eh, insisten mucho, hay que recordar que barras unilaterales no segmentadas con hemivértebras contralaterales van a tener un riesgo de progresión mucho mayor por año, casi que hasta en algunos trabajos describen hasta 10 grados por año. Y de allí las deformidades que empiezan digamos, en la arista inferior, barras no segmentadas unilaterales, hemivértebras segmentadas o hemivértebras no segmentadas, y aquella. Y la última que tiene el peor, digamos, el menor riesgo de progresión rápida, sería la vértebra en bloque, que crece menos de 2 grados por año o empeora. ¿Esto para qué nos sirve? Para empezar a, digamos, enfrentarnos o a enfocar adecuadamente a aquellos pacientes en el tramizaje prenatal. Me encontré un trabajo en el cual incluso lo definen como escoliosis fetal, en donde hacen una especie de tamizaje neonatal con la ecografía, pues, para determinar o para detectar anormalidades genéticas, en donde ya a partir de de la semana 20 de embarazo pueden empezar a detectar anormalidades en la formación de las vértebras, como una hemivértebra. Y adicionalmente también presentan casos en los cuales hasta las 26 semanas pueden definir si el paciente presenta o no anormalidades, pues, en el neurovejiga. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando se están enfrentando al ginecólogo, que es el encargado, pues, de hacer este tamizaje, y si se tiene conocimiento acerca de todo el riesgo que tienen y las asociaciones que pueden tener los pacientes con alteraciones de la columna vertebral o con el riesgo de desarrollar escoliosis fetal, tienen asociadas las otras deformidades que mostramos, asociaciones Bacter-L, asociaciones tipo Charge. Entonces, muchas veces incluso puede servir en algunos escenarios, como lo mencionan, como ayudar a tomas de decisiones con respecto a si terminar o no el embarazo, pero esto ya sería pues una discusión ética que no vamos a hacer en este momento. Por otro lado, encontré un trabajo en donde hacen énfasis en
la importancia del uso de la resonancia magnética o que puede tener cabida para la detección de deformidades en el neuroeje, viendo sobre todo la utilidad que puede tener una precisión con respecto a la medición a la altura de las vértebras y de los espacios intervertebrales y adicionalmente detecciones mucho más precisas de hemivértebras o anormalidades como vértebras fusionadas desde la semana 24, ¿cierto? Para que lo tengamos cuenta. Luego de esto, si por alguna razón el paciente no se lograron detectar pues anomalías y todas esas cosas, pues obviamente tenemos un nacimiento normal, que incluso muchos de los pacientes aparentemente al nacimiento que tienen una escoliosis congénita pueden tener un examen físico normal, ¿cierto? Hay que ser muy acuciosos con respecto a la talla y peso del paciente, que no vayamos a tener alteraciones en la piel, cambios en la línea media, parches de pelo en la región distal o alteraciones anatómicas, sobre todo en la región posterior e inferior, finalizando la columna vertebral o incluso en el anito del paciente. Ojo, es importante hacer hincapié en aquellos pacientes que sean un poco más grandes en el síndrome de insuficiencia torácica, ¿cierto? Que es una entidad en la cual el tórax tiene la incapacidad para soportar la respiración adecuada y el crecimiento pulmonar no es el que se está esperando con respecto pues, a las curvas de crecimiento en el periodo neonatal y es una condición en donde las costillas se fusionan asociados pues a una escoliosis congénita y esto genera como una deformidad tridimensional en todo el tórax, afectando el crecimiento de los pulmones y el adecuado desarrollo de los pacientes. Ojo, hay que recordar que la ausencia de estas entidades o de algún cambio cutáneo no va a descartar que los pacientes tengan algún grado de disrafismo espinal o alteración oculta del neuroeje. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo? Hay que hacer una búsqueda activa de otras alteraciones, ¿cierto? Muchas veces pacientes, hasta un 25% de los pacientes van a tener alteraciones cardíacas como defectos septales o tetralogías de Fallot y casi hasta un 20% de los pacientes van a tener aplasia renal, duplicaciones ureterales o otras alteraciones en el sistema geniturinario. Entonces, ecografías neonatales o en el periodo pues, de los recién nacidos exhaustiva para aquellos pacientes pues, que tengan ciertos factores de riesgo. Ya cuando pasamos esta etapa neonatal, hay que recordar pues, que también hay que hacer los estudios iniciales y me encontré este trabajo en donde le dan, digamos, una importancia a las radiografías iniciales. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que obtuvieron un resultado subrogado, como lo mencionan, hicieron un trabajo en un servicio de urgencias en donde los pacientes que ingresaban por otras condiciones, que llegaban con síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, les hacían un tamizaje de radiografías de tórax y de abdomen. Hicieron más de 50.000 bebés y en el 1.8 de esta muestra encontraron que los pacientes tenían una escoliosis congénita que no se había diagnosticado en todos esos tamizajes prenatales. Generalmente los pacientes se presentaron al servicio de urgencias con síntomas digestivos y después con síntomas respiratorios. Ya mencionamos pues las alteraciones que pueden tener estos en el tórax y con respecto a la mecánica ventilatoria, teniendo en cuenta que se asocian a deformidades torácicas, inicialmente en las vértebras torácicas, cambios en las costillas y también alteraciones anales y síntomas cardíacos, deformidades cardíacas. Adicionalmente, se puede complementar o evaluar el uso de la tomografía, en donde podríamos complementar estos pacientes y en donde evaluaban, pues, que sobre todo en algunos de los casos tenían casi que una hipoplasia o una falta de formación de un hemitórax, por decirlo así, deformidades bastante complejas. Y también se encontraron que en algunos pacientes tenían deformidades combinadas en los estudios ya pues de tomografía cardíaca de tomografía de columna vertebral, sobre todo en aquellos pacientes un poquito más grandes. Encontramos y reportan otro caso en donde pacientes con
8 días de nacido, en donde no, por alguna razón no había, digamos dado el cuerpo, encontraron que tenía una deformidad, ¿cierto? Una hemivértebra en la región torácica y adicionalmente malformaciones asociadas, atresia no rectal y lipomas infraespinales. Entonces, recordar que la escoliosis congénita puede estar relacionada a otras anormalidades pues, corporales. ¿Cierto? Entonces ya después de uno hacer un diagnóstico, viene pues cómo hacer o cómo sería pues el enfoque del manejo de estas entidades. Rápidamente uno de los pacientes les puede hacer un periodo de observación con un examen físico exhaustivo, tomándole fotos, radiografías y un seguimiento juicioso cada 6 meses. En algunos casos, en las etapas tempranas o en curvas que no vayan a progresar mucho, según pues como el riesgo de progresión, usan el corsé, sobre todo para las curvas compensatorias. El uso de esos corsés que tienen digamos, la capacidad de ser derrotadores, sobre todo para aguantarlos, irlos llevando hasta el momento inicial de la cirugía. ¿Y el objetivo cuál será? Llevar a un paciente con una columna vertebral alineada, un tórax estable, teniendo en cuenta cuál es el potencial de crecimiento, y hay procedimientos para los cuales neurocirugía es la indicada, que son cuando los pacientes tienen anormalidades intraspinales que vienen de crecimiento rápido, podrían hacer un desanclaje pues del filum, digamos, teniendo en cuenta procedimientos que no tengan como mucho riesgo, o aquellos pacientes sintomáticos como médula anclada o en las deformidades, en las deformidades tipo Chiari, hacer pues como una descompresión posterior, pilas, que para los neurocirujanos, intervenciones, y entre más intervenciones, existe más riesgo de desarrollar complicaciones por el proceso de cicatrización. Cuando ya nos metemos a la parte de ortopedia, vamos a mencionar rápidamente que las indicaciones van a ser las barras unilaterales con o sin hemivértebra contralateral, que tienen un riesgo de progresión ya bastante moderado. La magnitud de la curva que sea mayor a 40 grados o una progresión que sea agresiva antes de los 5 años. Y aquí es donde viene como una opción de manejo. Procedimientos profilácticos los tengo con el asterisquito. Pacientes que se les haga una artrodesis in situ de forma temprana, hay que tener en cuenta que tiene pues un riesgo de hacer una deformidad en cigüeñal. Generalmente se recomienda para curvaturas menores de 40 grados que sean progresivas, pero que no generen una deformidad marcada, ¿cierto? O la hemifisiodesis convexa, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una deformidad leve en el plano sagital, en aquellos que sean menores de 5 años, que tengan curvaturas menores de 70 grados y que tengan compromiso menores de 5 vértebras, en el escenario principalmente de hemivértebras segmentadas. Y ya vienen los dos procedimientos grandes, la hemivertebrectomía o una distracción guiada. La inicial, en aquellos pacientes que tengan deformidades parciales o segmentadas, idealmente recomiendan pues el uso de 3 barras para esto, y están sobre todo indicadas para deformidades lumbares mayores de 40 grados. Y aquellos pacientes en los cuales se les mencionan una distracción guiada con procedimientos como el Sheila o el Look Trolley, en donde pues, la idea es tener como unos puntos fijos, ¿cierto?, a los pedículos y una especie de barra que se vaya deslizando, ayudada pues al crecimiento con unos anclajes, ¿cierto? Más o menos es como funciona esto, y allí pues hay una imagen de esto. Entonces, ¿qué van a recomendar finalmente? Los pacientes que estemos en este escenario, hay que hacer una resección de la hemivértebra a partir del primer año con el uso de 3 barras, ¿cierto? Procedimientos de crecimiento controlado con barras en el escenario pues en que ya los vimos, como se los acabé de mencionar. Seguimiento, los primeros 5 años, cada 6 meses hasta los 4 años, después una vez al año antes de la pubertad y finalmente cada 6 meses durante el crecimiento puberal. Este manejo siempre debe ser más que multidisciplinario, interdisciplinario, teniendo en cuenta que muchas veces y en varios trabajos que leí, trataban de unir las especialidades como neurocirugía y ortopedia, en este caso pues de columna, con el fin de trabajar en equipo y muchas veces meterse en conjunto a los procedimientos que requieran cirugías amplias para que el paciente no tenga el riesgo de 2 procedimientos, el desarrollo de cicatrices y fibrosis que puedan empeorar los procedimientos a futuro.
¿cierto? Y el tamizaje prenatal, postnatal y el examen físico y la búsqueda exhaustiva de este tipo de deformidades, porque ya sabemos que tienen un riesgo de asociación a otras entidades mucho más graves. Finalmente, les voy a dejar acá como uno de los trabajos que encontré. No me voy a poner pues aquí a decir cada paso del algoritmo, pero para que lo revisen y todo y no hacerlo como más tediosa la charla. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Yo